Del libro. En este momento daremos inicio a la mesa redonda. Juan Rulfo, una luz pardas, organizado por el Fondo de Cultura Económico. En mesa participan Felipe Aburto, Gabriela Olivo de Alba y Jorge Valenzuela. Nos recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bien, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por admirar la obra de Rulfo. Bien, la dinámica de esta mesa redonda es, como su mismo nombre lo indica, una conversación, un intercambio de puntos de vista sobre la narrativa de Rulfo, sobre sus características, sobre su modo de narrar, sobre, digamos, básicamente el tipo de realismo que él, digamos, desarrolla, ¿no?, en sus cuentos y en su novela. Y muchas de las ideas que voy a referir parten de las reflexiones de una crítica, François Perroux, que ha reflexionado mucho sobre el arte de narrar de Rulfo. Y sus reflexiones me parecen muy sugestivas porque apuntan a contradecir lo que la crítica usualmente ha dicho sobre Rulfo. Me refiero a clasificarlo como un escritor, como un cronista de su tiempo, como un realista, digamos, convencional, ¿no? Cuando al parecer y por todas las pruebas que presenta François Perroux, el realismo de Rulfo es de otro tipo. Es en principio un realismo, o digamos toda la narrativa de Rulfo parte o digamos se ve drásticamente influenciada por la experiencia de la vanguardia. Puede esto sonar muy técnico, pero creo que lo que conocemos como nueva narrativa latinoamericana, pensemos en Carpentier, pensemos en Asturias, ¿no?, esos narradores que se apartan del primer regionalismo narrativo, ¿no?, ese regionalismo de Rómulo Gallegos, de Eustacio Rivera, de Giraldes, etc. Estos escritores que menciono, Carpentier, etcétera, etcétera, ¿no?, llegan a desarrollar una narrativa de diferente naturaleza precisamente porque tienen un contacto con la vanguardia. O sea, lo nuevo en ellos precisamente se opera gracias a el hecho de que como escritores, ¿no?, vivieron en Europa, estuvieron cerca del surrealismo, estuvieron cerca de los movimientos estéticos más innovadores de los años 20 y 30 en Francia, hechos que, ¿no?, o movimientos que afectaron, ¿no?, su forma de representar la realidad, vamos a decirlo así de una forma bastante directa, ¿no? Entonces, se ha titulado esta mesa redonda con un título bastante sugestivo, ¿no?, Juan Rulfo, una luz parda, para referir precisamente el carácter de esa luz que ilumina el universo representado por Rulfo, que es precisamente una luz indirecta, que es una luz no que cega, no que ilumina violentamente como el neón o como los rayos del sol, pero que sí presenta una atmósfera más bien oblicua, ¿no?, con atmósferas manejadas con mucha sutileza, ¿no?, y en donde, por ejemplo, las tramas, por los que han leído a Rulfo creo que lo saben perfectamente, son minimalistas, ¿no? Vemos que no pasa gran cosa en los relatos de Rulfo, y sin embargo, y con estos elementos, ¿no?,
logra construir un fresco de el México postrevolucionario y revolucionario en algunos casos, de extraordinaria belleza y calidad. Entonces hay como una especie de, vamos a decirlo así, de doble movimiento, ¿no? Hay una humildad narrativa porque no se narran grandes acontecimientos, pero hay algo que encanta en Rulfo, que es la técnica, que es la forma, que es la belleza con la que hechos, como digo, muy prosaicos son narrados, ¿no? Bien, y voy a referirme para iniciar el diálogo con mis compañeros de mesa, voy a referirme a algunas características que creo que sí se pueden notar. Una de las primeras referencias es que si no es por un nombre, ¿no?, que tiene una sola mención en el relato, ¿no?, no sabemos en realidad en dónde están sucediendo los acontecimientos, ¿no? Y claro, el nombre de las localidades mexicanas no nos dicen mucho tampoco, porque no estamos como tampoco muy familiarizados, o sea, es casi como una pequeña abstracción el lugar, ¿no? Tlaxtelolco, ¿no? Estos nombres así que nos suenan un poco ajenos, ¿no?, pero que sirven un poco simplemente para referir el espacio y nada más, ¿no? Entonces hay un carácter también minimalista ahí, ¿no? Una marcada ausencia de referencias espaciales, pero no solamente espaciales, sino también temporales. No sabemos exactamente en qué momento de la historia de México, sino por cuestiones muy generales, están sucediendo los acontecimientos, ¿no? Entonces, esta renuncia a marcar el relato de una manera espacio-temporal clara, creo que tiene que ver con esa, ¿cómo sustantivamos? Con esa pardidez, con esa oscuridad deliberada, ¿no?, con esa manera oblicua de contar. Otro aspecto importante de su narrativa es, según François Perú, son las tramas resquebrajadas, ¿no? Esta manera de contarnos un acontecimiento que, digamos, organiza un conjunto de acciones, ¿no? La trama precisamente es el orden de los acontecimientos en la narración, pero que no necesariamente se cierran de una manera definitiva, de una manera clara, ¿no? Recuerdo un cuento que les recomiendo mucho, que se llama En la madrugada, en donde sucede una muerte, la muerte de un patrón, de un caporal, ¿no? Y la magia de Rulfo está precisamente en contarnos la historia, además desde diferentes puntos de vista, sin proporcionarnos la clave de la muerte, ¿no? Entonces, esta manera de derivar el trabajo de reconstrucción del relato ya excede largamente las páginas para proyectarse en el lector. Esa, por ejemplo, es una forma que Rulfo hereda de la vanguardia, ¿no? El trabajo activo del lector, el trabajo participativo, y eso se ve en Rayuela pues de manera extraordinaria, ¿no? O sea, la novela, cada lector construye su novela en ese texto. Igual, Rulfo nos invita a participar activamente con nuestra experiencia, con nuestras expectativas, con nuestra cultura, con nuestras limitaciones, finalmente, a completar la historia, que se vuelve básicamente en un cuento, En la madrugada, que explota el recurso del dato escondido, ¿no? Un dato que se encuentra en el centro del relato, pero que nunca es definido, que nunca es revelado, y que además no hay forma de saber, ¿no? He leído ese cuento, amigos, varias veces tratando de encontrar esa ancla que me permitiera finalmente postular una hipótesis sobre la autoría definitiva de la muerte del mandamás que es asesinado, y la magia de Rulfo precisamente radica en eso, ¿no? En no soltar prenda, ¿no? En precisamente instalarlos
instalarnos en ese universo de la ambigüedad. No hay un título mejor precisamente como ese, En la madrugada. ¿Qué sucede en la madrugada? No vemos, pues, no vemos bien, no tenemos claridad, ¿no? Bueno, esto que sea una invitación inicial, Felipe, para poder dialogar, Gabriela. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jorge. Para mí, dentro de la breve obra de Rulfo, el relato en la madrugada es esencial, y creo que hay un antecedente para esa, o yo he intentado buscar un antecedente que nos permita entender por qué Rulfo está produciendo tanta dilación, porque hay un gasto dilatorio fuerte en ese texto, que es lo que Jorge dice, que hay un núcleo que no podemos tocar, pero nos está devolviendo la mirada permanentemente. Yo pensaba que una manera de explorar a Rulfo y desde un registro estético-cultural tan disímil es la obra de Akira Kurosawa. Pienso en Rashomon, en Dersu Úrsula, y puntualmente porque a lo que tú decías que había un minimalismo, yo creo que además de ese minimalismo que son las estructuras narrativas de Rulfo, hay un carácter fuertemente indicial. Y el carácter fuertemente indicial hace que la estructura nos diga algo, pero nos mantenga a distancia de ese, es decir, nunca nos revela esa verdad. Entonces yo creo que extrañamente Rulfo lo que hace es exuberar, no sé si es la expresión, exuberar la forma mínima. Es inventar una forma que ensanche a tal punto la estructura que nosotros podamos ver el asunto del relato, pero no nos sintamos con la obligación de revelarlo. Ahora, no es menor que en la madrugada se trate de un asunto de violencia. Se trata del tema de la muerte no sé, de un latifundista, no sé cómo decirlo, de un hacendado. Entonces, lo interesante, y tú lo decías muy bien, Jorge, es que frente a esta muerte no hay posibilidad de actuar. De hecho, cuando se le interpela al hombre que se acusa de haber matado, él permanentemente dice, bueno, fui yo, ¿y en qué momento? Y está esta sensación de que puede ocurrir la muerte sin necesidad de que haya un testigo o que haya un ejecutante de esa muerte. Y eso nos lleva a pensar de que en los relatos de Rulfo hay una crisis fuerte de la acción. Pareciera que la acción está del lado de eso, lo que tú comentabas, perdón, estoy un poquito resfriado. Lo que comentabas una mesa días atrás sobre esta polaridad entre la crónica mexicana que representa a Poniatowska con su inmediatismo y con la construcción del gran acontecimiento catastrófico que une la nación, pienso en el terremoto, en la matanza de Tlatelolco, también escenas muy violentas, ojo, hay una trama de violencia que el pensamiento mexicano está tratando de devolverle una forma. A eso quisiera llegar un poquito más adelante. Creo que ese es el pacto de la literatura mexicana. No es testimoniar la violencia, sino inventar la forma para descifrarla. Para descifrarla, como dice muy bien un fragmento de Pedro Páramo, que es de donde tomamos esta línea para titular esta mesa, que es cuando dice, por la puerta se veía, cito a Rulfo, perdón, no vayan a creer que es mío, por la puerta se veía el amanecer en el cielo, no había estrellas, solo un cielo plomizo, gris aún, no aclarado por la luminosidad del sol, una luz parda, no como si fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Me parece que ahí está la forma que inventa Rulfo. Es la forma que inventa Rulfo para la violencia, para decirnos, bueno, ¿qué hacer con la violencia que resulta tan catastrófica que lo que nos queda a nosotros es la acción? Tú comentabas que Monsiváis combinaba a Elena Poniatowska a dejar las labores inmediatistas de socorro y entregarse a la escritura para testimoniar la catástrofe. Y creo que no le hace un gran favor Monsiváis en ese caso puntual con esa recomendación a Poniatowska, sino que tendría que haberle dicho, vuelve a leer a Rulfo. Y vuelve a estos textos como En la madrugada, para ver por qué no nos dimos cuenta que se venía la violencia.
y no solo la violencia natural, digo en general la violencia social, la violencia cultural. Y es porque no hemos inventado la forma. Y se entiende porque el cuerpo es lo más inmediato que tenemos y lo que queda de él frente a la violencia es su pura reacción, la reacción solidaria, como comentaba Gabriela en esa mesa, el deseo urgente de inventar una nación en lo inmediato. Venía una historia larguísima y en el terremoto, nos comentaba Gabriela, no sé si estoy falsificando un poco la idea, se tiene que reinventar una nación y es una nación que se reinventa de manera colaborativa, pero el cuerpo ya está expuesto al dolor de la violencia. Y lo que no se puede permitir en la literatura, y creo que es lo que nos dice Rulfo, no dejemos que se nos pase la madrugada. Habitemos esa luz un poco oblicua, habitemos eso que podemos y no podemos ver, construyamos el relato de la violencia desde lo indiscernible, no saber quién mató a quién es el responsable de qué, sino que donémonos una forma como sociedad. Y creo que eso, al menos para mí, es un elemento poderoso de la literatura de Rulfo. Un filósofo francés decía a propósito de Akira Kurosawa, que es este cineasta que yo creo nos puede ayudar a entender a Rulfo, dice una cosa maravillosa. Dice, Kurosawa es metafísico a su manera e inventa un ensanchamiento de la gran forma. Él desborda la situación hacia una pregunta y eleva datos al rango de datos de la pregunta y no ya de la situación. O sea, no es la pregunta ¿por qué nos ocurre esto? Como podría ser un relato de las consecuencias ulteriores de la Revolución Mexicana o lo que tú dices, la literatura de la posrevolución, o lo que quisieron hacer en la literatura regionalista, o como decía Ariel Dorfman, describimos los contornos violentos, nos queda describir el sujeto en su interioridad reaccionando, pero luego de que descubrimos que el sujeto en su reacción tampoco puede descifrar la violencia, ¿qué nos queda? Nos queda desbaratar la situación y volver esa clave que está ahí suspendida, aleatoria, elusiva, evanescente. Y esa es la metáfora de la niebla, del rocío. Uno lee estos cuentos y son hermosísimos. De hecho, son estructuras perdiendo su núcleo. Él dice, está cayendo una niebla, cae un rocío, y habría que preguntarse sobre ese tipo de estructuras. La literatura quizás debiera acercarse a una suerte de signo niebla, signo rocío, en lugar de buscar otras formas en su tradición narrativa que han quedado pericletadas por el propio hecho de la violencia. Bueno, yo quisiera retomar algunos de los hilos aquí planteados. Se ha hablado de Rulfo como un vanguardista, se ha hecho referencia en su narrativa al tema de la luz. Felipe lo ha equiparado con un cineasta y yo quisiera destacar también algunas cuestiones porque si bien es cierto que a Rulfo se le ve fundamentalmente como un creador literario, como un escritor, a decir verdad, Rulfo tuvo una actividad creativa permanente, incluso que fue antecedente o que prefiguró su escritura en la fotografía. Rulfo tuvo la posibilidad de fotografiar buena parte del país por una institución en la que trabajaba y fue toda su vida un burócrata, no se asumió nunca como un intelectual de tiempo completo. Sin embargo, creo que indudablemente lo era, y no es tampoco que estuviera aislado del contacto con otros escritores, con otros artistas visuales, con otros cineastas. Me llama la atención, o me llamó la atención a mí misma, hace unas semanas, tal vez un poco más, que me pidieron del Comercio hacer una pequeña nota, un testimonio sobre lo que para mí representaba Rulfo o mis primeros contactos con la obra de Rulfo. Yo soy mexicana y caí en cuenta que antes de conocer o de acceder a la obra escrita de Juan Rulfo, accedí a la obra de Rulfo a través de una obra. Tuve la fortuna de tener como maestro en la escuela secundaria
a uno de los profesores, y creo que ni siquiera era de literatura, sino de alguna otra materia, a un hombre joven, muy inquieto, aficionado, entre otras cosas, al cine. Y él nos compartió una película que se llama La Fórmula Secreta, en donde Juan Rulfo escribió un texto ensayístico, poético. O sea, nosotros conocemos la obra de Rulfo como narrador de cuentos y de novela, pero esto tiene otro carácter. No es un guión, porque no fue un texto escrito para que después el realizador, que es Rubén Gámez, hiciera la película, sino que sobre las imágenes de la película, además una película experimental, muy arriesgada, sin una estructura anecdótica lineal, escribió un texto, de tal suerte en que conocí a Rulfo primero en este otro ejercicio bastante experimental. Este texto es leído no por el propio Rulfo, sino por otro escritor, un poeta, Jaime Sabines. Se dice que Monsiváis reestructuró algunas partes del texto de Rulfo, y yo me voy a permitir leer algunos fragmentos. Dice: ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarme de la suerte y cuanti más de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta aclimatarse al hambre, y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca menos, lo único cierto es que todos aquí estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Según parece, ya nos viene de a derecho la de malas. Nada de que hay que echarle nudo ciego a este asunto. Nada de eso. Desde que el mundo es mundo, hemos echado a andar con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. Este texto no se lee con las imágenes rurales en las que usualmente están ubicados los relatos o la novela de Rulfo. Las obras de Rulfo están ubicadas generalmente en paisajes áridos del centro del país, totalmente alejados de esa imagen a veces estereotipada y folclorizante de México, de harto color y hartas telas y hartas flores y papeles picados con alegorías volando al viento. No, este es un escenario de un campo árido al que al hombre le cuesta mucho hacer florecer o hacer producir, en donde las manos mismas de ese campesino son casi una réplica o se mimetizan con este paisaje también agrietado. Esto que yo acabo de leer se ubica con imágenes totalmente distintas en el Zócalo de la Ciudad de México, que sería como la plaza de armas de la ciudad de Lima o de algunas otras ciudades del país, solamente que nuestro Zócalo es una gran plaza en donde lo único que hay es un asta con una bandera y no hay, lo hubo en algún momento, no hay ni fuentes ni bancas para sentarse, es un espacio sobre todo de congregación. Y es en este espacio donde se lleva a cabo esta película muy enfebrecida, casi alucinante, de La Fórmula Secreta, que es un experimento escénico, fílmico,
que fue presentado justamente en el primer concurso de cine experimental independiente en el año 65. Leo nada más algunas otras líneas con las que concluye este texto. Es un texto más largo, no ocupa todo el largo de la película, pero sí una buena parte. Tampoco es un largometraje, es un cortometraje. Y lo interesante también aquí, y quiero decir que mucho de la obra de Rulfo se ubica no exactamente en la Revolución Mexicana, es posterior, y se ubica en algunos espacios de la Guerra Cristera, que es una guerra que se da, una guerra local, entre la Iglesia y el Estado, o esta idea de separación de los poderes. De tal suerte en que es comprensible que alguna parte de este texto de alguna manera emule a una letanía. Y dice: alguien tendrá que oírnos cuando dejemos de gruñir entre avispas en enjambre, o nos volvamos cola de remolino, o cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos. Entonces tal vez llegue a todos el remedio. Cola de relámpago, remolino de muertos, con el vuelo que llegan, poco les durará el esfuerzo. Tal vez acaben deshechos en espuma, o se los trague este aire lleno de cenizas, y hasta puedan perderse yendo a tientas entre la revuelta oscuridad. San Mateo amaneció desde ayer con la cara ensombrecida, ruega por nosotros. Ánimas benditas del purgatorio, ruega por nosotros. Tan alta que está la noche y ni con qué velarlos, ruega por nosotros. Santo Dios inmortal, ruega por nosotros. Y están todos pachiches de tanto que el sol le ha sorbido el jugo, ruega por nosotros. Santo San Antoñito, ruega por nosotros. Atajo de malvados, retaíla de vagos, ruega por nosotros. Cáfila de bandidos, ruega por nosotros. Al menos estos ya no vivirán calados por el hambre. Volviendo a la cuestión fílmica de Rulfo, hay otro detalle curioso que quiero compartir con ustedes, porque además coincide otra película que no gana el primer lugar lo gana esta, La Fórmula Secreta, sino gana el segundo lugar, y es una película que se llama En este pueblo no hay ladrones. Es una película basada en una historia, en un cuento, en un relato de Gabriel García Márquez, que se desarrolla en una pequeña población. Tampoco queda muy claro exactamente dónde se ubica, pero se supone que se ubica en México, aunque seguramente la historia de García Márquez pensaba más bien en alguna población o en algún lugar de Colombia. Es un pueblo olvidado de la mano de Dios, a donde solamente se puede acceder en una barca, y el único divertimento que hay en este lugar es en una pequeña tienda, bar, restaurante pequeño, el jugar en una mesa de billar, y a alguno de los pobladores del lugar se le ocurre robar las bolas porque alguien le ha dicho que son hechas de marfil y que pueden tener algún valor, pero pues tampoco puede venderlos en este pequeño poblado, y con este hurto acaba con el único divertimento que puede darse en este lugar. Lo curioso es que en esta película, con personajes incidentales, a veces incluso sin diálogo, aparecen varias figuras destacadísimas. Entre ellas, el propio Juan Rulfo. Otro de ellos es otro escritor, ensayista mexicano, cronista, del que hablamos hace algunos días también, me parece que incluso en esta sala, Carlos Monsiváis. El otro es un artista visual mexicano, José Luis Cuevas.
Otro más es García Riera, un crítico de cine mexicano. Aparece también Leonora Carrington, escritora, pintora surrealista, y en esa película tiene también un papel, sí, con un diálogo de algunas líneas, Luis Buñuel, que aparece como un cura. A lo que quiero ir con estas anécdotas es al hecho de que el papel inquieto, creativo, aunque siempre un poco como en sordina, como en sus propios textos, fue latente y evidente en Rulfo. Rulfo, sí, se conoce más su obra como escritor, pero no me cabe la menor duda de que su obra como fotógrafo es igualmente importante. Seguramente habrá en algún momento oportunidad de que esto sea rescatado y evidenciado, y no se queda atrás estos otros guiños que hizo al cine. En este caso estoy hablando concretamente de una aparición en escena frente a las cámaras, pero también él colaboró en varios guiones cinematográficos. Su obra también, creo que nunca con muy buena fortuna, pero también ha sido llevada al cine en distintos espacios fílmicos, no solamente en México, sino en otras latitudes. Pero bueno, creo que también Jorge tenía otras notas que compartirnos sobre Rulfo, escritor. Bien, gracias Gabriela. Es muy estimulante lo que, digamos, en el diálogo con Felipe ha surgido. Felipe se refirió finalmente a la importancia que tiene la forma en Rulfo, ¿no? Y mencionaste algo que me parece muy sugerente. Dijiste, al final, ¿no? La narrativa mexicana respecto de este gran tema de la violencia, que no es un tema solamente mexicano, sino continental, quizá, ¿no? Una de las posibilidades de responder literariamente a este problema de la violencia radique no tanto en la inmediatez, en esa forma naturalista de dar cuenta de los hechos, ¿no? En la obviedad que cualquier tragedia puede, a través de la cual cualquier tragedia puede manifestarse, ¿no? Sino precisamente en la exploración de aquello que no está en lo evidente, sino que se encuentra detrás. Miren, hay una cuestión en Rulfo que llama la atención, y que es precisamente este juego que establece con el lector de acercamiento y alejamiento. Tú te has referido a esta manera en que Rulfo acerca, pero aleja al lector del núcleo, de aquello que está en disputa, de lo que es el conflicto central. Esta manera de oscurecer de alguna forma el relato, de no vender al lector, digamos, la carne del relato, creo que es una respuesta precisamente a esa facilidad con la que podría responderse, ¿no es cierto?, mostrando los hechos de una manera casi obscena, ¿no? Cumpliendo, digamos, de alguna manera con el lector, con su curiosidad, ¿no? O sea, problematizar el espacio del texto formalmente, ¿no? Supone, creo que algo que tú acabas de mencionar, o sea, ver, finalmente la literatura es forma, eso nos enseña Rulfo, ¿no? Atender a la forma y entender que en la forma, ¿no?, quizá podamos encontrar, antes que en la propia materia, ¿no?, digo, en la forma, encontrar la respuesta a los grandes problemas que, digamos, nos conciernen, ¿no? A mí siempre me llamó la atención algo en Rulfo. Rulfo renuncia a establecer una cadena de causalidad evidente, precisamente por esta ruptura espacio-temporal que descoloca al lector y lo obliga a realizar una tarea de
reconstrucción de lo contado que pone a prueba, ¿no? No solamente las capacidades cognitivas del lector, sino pone a prueba su concepción de la realidad, de aquello que le concierne, ¿no? Yo creo que por ahí va ese color pardo, ¿no? Esa sombra finalmente que Rulfo echa sobre su literatura, ¿no? Pero de todos modos es una forma que está llena de historia. Rulfo no renuncia a la anécdota, nunca, siempre cuenta algo, ¿no? Los monólogos, por ejemplo, disculpa que te robe 2 minutos, los monólogos de Macario, etcétera, cuentan un problema. Ahora, hay otra cosa, en los cuentos de Rulfo se escenifica siempre el acto de contar, ¿no? O sea, importa más el cómo se cuenta que lo que se cuenta, ¿no? Por eso también la importancia de la oralidad, perdón. Sí, pues es lo que tú dices, Jorge. Yo creo que unas cosas interesantes en Rulfo es que este núcleo duro del problema literario que siempre se nos evade en sus relatos, él lo colectiviza. Lo colectiviza porque no es una forma que nace de la literatura, pero va más allá. Digo, para nosotros que estamos al sur de México, no para nosotros, para mí al menos que he nacido al sur de México, es vital la obra de Rulfo por eso, ¿no? En comunidades tan asediadas por la violencia, en comunidades donde el testimonio resulta insuficiente porque se desactiva políticamente y tiene que ocurrir así. Digo, tenemos un repertorio de testimonios tan vasto que no podríamos construir con ellos ningún relato. Creo que Rulfo, cuando formula este lugar al cual no podemos llegar pero que nos mira, creo que nos está donando una forma, y es una manera no de entender al escritor. Yo nunca he visto en Rulfo la figura del prestigio del escritor. No está la pregunta de por qué escribimos, preguntas ontológicas fuertes de una tradición occidental que no vivimos en nuestra ruralidad, no vivimos en nuestro tercermundismo, sino que es una pregunta de otra índole. Y si no es la pregunta por el escritor, es la pregunta por la forma, y muy bien lo destaca Gabriela cuando habla de esta multiplicidad creativa de Rulfo. O sea, no es un tipo solo que tiene una gran habilidad para hacer fotografía, cine, algo explora. Está explorando formas y está pensando una idea de luz en la literatura cuando ya tiene una técnica que lo dota de luz como en la fotografía y una luz que además visibiliza como el cine. Eso la contraluz en realidad, ¿no? Exactamente, entonces yo diría que es un pensador radical el Rulfo. Yo siempre tengo la sospecha de que Rulfo nos mira con lamento, como un poco el guión que dice Gabriela. Bueno, nos mira diciendo, ya van a estar muertos, ¿sabes? Pero ¿quién ha sido el escritor que puede hablar con los muertos? Pedro Páramo. Él también inventa, a propósito de lo que hablábamos hace unos días con Gabriela, hay un investigador peruano muy interesante sobre las literaturas post-mortem. A propósito de la figura de la cautiva, que se ha hecho una obra de teatro muy conocida aquí en Lima y detestada por los... Esa es una característica de la narrativa de la violencia peruana. Muchos de los personajes de estos cuentos, Rulfo con la narrativa por peruana, supuesto, narran desde la condición de muertos, reconstruyen los hechos desde su condición de fallecidos, ¿no? Claro, se inserta directamente en la tradición rulfiana. Lo interesante es que el muerto no puede actuar. Pero es una voz, es una memoria ardiente. Exactamente. Bien, bueno, es una voz y una memoria, y yo quisiera, porque ya nos van a empezar a decir que tenemos muy poco tiempo, pasarle el micrófono, si nos hacen favor, el micrófono que tienen ustedes, al maestro Echaide, al que logré traer desde... ¿Dónde estaba maestro Echaide? El maestro Echaide vive en Perú desde hace ya 2, 3 años, tal vez un poco más. Y entre sus aficiones y gustos, además de su gran aprecio por la literatura mexicana,
por haber tenido la oportunidad de compartir con escritores destacados como el propio Rulfo. Tiene algunas anécdotas de vivencias, de coincidencias con él, con Octavio Paz, con Carlos Pellicer, con José Emilio Pacheco, en fin, con varios. Y él tiene un particular don para reproducir a través de su voz la forma de la voz de estos escritores, y él tiene, bueno, no preparado porque yo se lo pedí, digo, sí tiene preparada y conoce la voz de Rulfo, pero no exactamente este texto. Entonces, si le hacemos llegar, ya se me volvió a ir esta niña, ya tiene el micrófono, gracias. Perdón, te escuchamos. Gracias, antes que nada a la maestra Gabriela por haberme invitado. Entramos luego con la invitación. Entramos a Talpa cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgadas como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Vino a amarrarse los pies uno con otro con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos y más tarde, en los últimos trechos del camino, se hincó en la tierra y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa, aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos, aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaba en el aire al pasar un olor agrio como de animal muerto. Y cuando menos acordamos, lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta, y ya estaba allí, con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo, con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo para conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas se acordó de cuando iba todos los años a Tolimán, en el novenario del Señor, y bailaba la noche entera hasta que sus huesos se aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó, y quiso revivir su antigua fuerza. Natalia y yo lo vimos así por un momento. Enseguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos, salpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes, de entre la furia de aquellos pies que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellos. A horcajadas, como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa, y Tanilo comenzó a rezar y dejó que se le cayera una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto. La luminaria de tantas velas prendidas que allí había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada, rezando a gritos para oír que rezaba, pero no le valió, se murió de todos modos.
final del cuento que él acaba de leer se refiere a una pareja que llevan a este enfermo a una iglesia de la Virgen de Talpa, y bueno, es el final, pero antes de esto ha ocurrido pues una traición del hermano y de la cuñada, o sea, del hermano y de la esposa. No sé si quieran, Felipe, cerrar algo. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les agradecemos su presencia, no sin antes advertirles que aquí pueden adquirir este CD, leído en la voz del propio Juan Rulfo, que trae un cuadernillo con varios de los relatos que lee y con una introducción de Felipe Garrido y algunos otros libros también de literatura mexicana. Si no logran comprarlos en este momento, también estamos en el stand 21 a un costado del Pabellón de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a los expositores.